Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra. Vamos a pedir la gracia y la bendición de Dios para poder recibirla. Oremos, hermanos. Señor, nuevamente gracias, Señor, por tu grande misericordia sobre nosotros, Señor, por el grande privilegio que nos das de poder adorarte, Señor, de poder recibir tu palabra, Señor, sabiendo cuán hermosa es, sabiendo cuán necesaria es para nuestra santificación, Señor. Padre, te queremos pedir, Señor, que nos des gracia, Señor, para recibir tu palabra, que podamos ser instruidos por medio de ella, Señor. Que nuestros corazones, Señor, anhelen no solo el entenderla y guardarla, Señor, sino el vivirla, el ponerla por obra, Señor, sabiendo que en esto tú te glorificas, sabiendo que esto trae honra a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, para recibir este pasaje, Señor. Ayúdame para poder exponerlo, Señor, con claridad, con sencillez, de una manera adecuada, Señor. Y ayúdanos a todos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, con toda disposición en nuestros corazones. Que tu Hijo sea exaltado, Señor, en este tiempo. Te pedimos, Señor, que traigas salvación por medio de ella, Señor, que traigas edificación, santificación a tu pueblo. Te pedimos, Señor, estas cosas y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor, para ir a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 1 del capítulo 4, aunque hoy nos vamos a enfocar, hermanos, en los versículos del 22 al versículo 1 del capítulo 4. Colosenses 3, versículo 18, leamos, hermanos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hemos estado viendo en las últimas predicaciones de Colosenses los principios divinos para la vida familiar. Vimos la responsabilidad de los maridos, de las esposas, de los hijos y de los padres. Pero ahora, hermanos, cuando llegamos al versículo 22, vemos que el apóstol Pablo ahora se dirige a los esclavos y a los amos.
Y podríamos preguntarnos, ¿por qué aquí el apóstol Pablo pasa de hablar del orden familiar a hablar al orden laboral? Y bueno, hermanos, esto realmente no es así tal cual. Hay que recordar, hermanos, que en ese tiempo los esclavos formaban parte de la familia. Así que Pablo no está dejando de hablar tal cual del orden familiar. En la iglesia de Colosas había amos y esclavos cristianos, y por eso el apóstol Pablo también se dirige a ellos. Hermanos, cuando estudiamos un pasaje en las Escrituras, siempre es muy importante considerar varios aspectos. Es importante considerar el contexto inmediato del pasaje que estamos estudiando, es decir, los versículos que hay detrás y que hay delante. Es importante considerar también el pasaje a la luz de todo lo que la Escritura enseña. Es importante considerar el autor, los destinatarios, pero algo también muy importante, hermanos, es el considerar el contexto histórico en que fue escrita la carta o el libro de la Escritura. Y considerar el contexto histórico en pasajes como este, hermanos, es muy importante para no caer en errores de interpretación. Hay personas que han dicho que Dios aquí en este pasaje está aprobando la esclavitud porque Pablo la está regulando. Y piensan inmediatamente en la esclavitud como la que se dio en los Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. Pero como dice el comentarista William Hendrickson, cito, en ninguna parte de la Escritura se afirma que la esclavitud en sí misma es una ordenanza divina, como el matrimonio, la familia, el día de reposo y el gobierno humano. En y por sí mismo no le agrada al Señor que un hombre sea el dueño de otro. Además, el hecho de que Pablo se dirige a los esclavos y a sus amos en base de igualdad es significativo e implica su igualdad espiritual delante de Dios. Y por ello es importante considerar, hermanos, que el apóstol Pablo no está escribiendo esta carta a una iglesia en el año 2023. Pablo está escribiendo a una iglesia específica, en este caso Colosas, en un tiempo y en un lugar específico donde se tenía una cultura completamente diferente a la de nuestros días, completamente diferente a la nuestra, usos y costumbres distintos. La esclavitud a la que Pablo está haciendo referencia aquí, hermanos, era una esclavitud muy diferente a la que generalmente viene a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra esclavitud. En los tiempos de Pablo, el mundo grecorromano estaba lleno de esclavos. Se piensa, hermanos, que la tercera parte de los ciudadanos en iglesias como Colosas pertenecían a esta clase social. Había muchos esclavos. Y aunque es verdad, hermanos, que algunos hombres habían llegado a ser esclavos a la fuerza, ya sea porque fueron prisioneros de guerra o convictos, o porque eran deudores, o porque se les había secuestrado o comprado, o por el simple hecho de haber nacido de esclavos, también es una realidad, hermanos, que muchos hombres se entregaban voluntariamente a la esclavitud. A veces a los hombres de ese entonces no les alcanzaban los recursos para mantenerse a sí mismos y a sus familias, y entonces se entregaban de una manera voluntaria a la esclavitud. Y muchos esclavos de ese entonces tenían derechos y tenían libertades. Y esto nos da a entender, hermanos, el por qué los cristianos de ese tiempo no le dieron tanta importancia a erradicar la esclavitud,
porque no lo veían como algo necesario. Es más, hermanos, lo veían como un bien para la sociedad, lo veían como algo completamente normal. Entonces, esto era muy diferente a la esclavitud practicada por los Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX, donde los estadounidenses iban a África y de una manera violenta apresaban a estos hombres y los hacían llegar a América en barcos negreros. Muchos de esos esclavos perdieron la vida por hambre. En el barco se propagaban muchas enfermedades, muchos murieron de esa manera. Los barcos estaban en muy malas condiciones. Los africanos viajaban amontonados como si fueran mercancía. Se les vendía como si fueran propiedades. Se les maltrataba y ellos no gozaban de derechos ni de libertades. Pero la esclavitud en los tiempos de Pablo era muy diferente, hermanos. La esclavitud en los tiempos de Pablo no estaba basada en la raza de los hombres. En Estados Unidos los esclavos eran negros, provenientes de África, pero en el tiempo grecorromano había esclavos blancos, había esclavos de diferentes razas, de diferentes nacionalidades. Había esclavos que eran profesionistas, había esclavos que eran contadores, que ayudaban a sus amos en las labores de su casa, en sus negocios. Había esclavos que eran doctores, abogados, profesores, incluso muchos de ellos enseñaban a los hijos de sus amos. En el mundo grecorromano, hermanos, muchos de los esclavos eran tratados bien. Y eran tratados bien también, hermanos, porque representaban una parte importante en la economía de las regiones, en la economía de los gobiernos. También eran liberados por motivos de afecto. Cuando un amo amaba mucho a su esclavo, le ofrecía la libertad. Y muchas veces los mismos esclavos preferían no estar en libertad porque se sentían cómodos ahí, porque se sentían seguros ahí, y aparte porque se forjaban vínculos familiares muy fuertes con ellos. En ese entonces también los hebreos, los amos hebreos, seguían las leyes sobre la esclavitud que encontramos en Éxodo 21, en Deuteronomio capítulo 15. Al 7º año de su servicio, por ley se les ofrecía la libertad, y si los esclavos tomaban esa decisión de irse, no se les dejaba ir con las manos vacías. Es por todo esto, hermanos, que vemos que el apóstol Pablo no aconsejó una rebelión a los esclavos contra sus amos, porque no era necesario. Al contrario, hermanos, vemos aquí a Pablo considerando la estructura social tal como estaba y escribiéndole a los amos y a los esclavos para que vivieran una vida agradable delante de Dios, para que vivieran una vida que glorificara al Señor. Ahora, hermanos, ninguno de los que estamos aquí ni somos esclavos ni tenemos esclavos. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo aplica esto que leemos aquí, cómo aplica a nuestras vidas? Bueno, hermanos, en nuestros días esta relación es la equivalente a la de los empleados con los empleadores. Este pasaje contiene muchos principios bíblicos que debemos poner en práctica, para nuestras vidas, ya sea como empleados o como jefes. Así que vamos a ver, hermanos, estos versículos en su contexto, pero los vamos a ir aplicando a nuestras vidas, particularmente al ámbito laboral. Vamos a dividir este sermón en 2 encabezados. El primero de ellos lleva por título
Siervos, obedecer en todo a vuestros amos. Ese sería el primer encabezado. Y dentro de este primer encabezado vamos a tener 3 subencabezados. El primero, que si están anotando le podrían poner 1.1, obedecer sin hipocresía. 1.2, obedecer con sinceridad, temiendo a Dios. Y el tercer subencabezado, obedecer de corazón como para el Señor. Obedecer sin hipocresía, obedecer con sinceridad, temiendo a Dios, y obedecer de corazón como para el Señor. Y el segundo encabezado es hacia los amos. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ese sería el título del segundo encabezado. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Comencemos viendo el primero. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos. Colosenses 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí la palabra siervos, hermanos, es la palabra doulos, que significa esclavos. Y aquí cuando Pablo instruye a los esclavos a obedecer en todo, da a entender que lo hagan aun cuando haya cosas que no les parezcan agradables y placenteras, sino que también obedezcan en aquellas cosas que parecen ser desagradables o no placenteras, siempre y cuando no se contrapongan a las Escrituras. Así como lo hemos visto anteriormente, hermanos, cuando habla de la obediencia de los hijos, el sometimiento de las esposas a los maridos, esa palabra en todo tiene esa excepción, que no sea contrario a la voluntad de Dios, que no sea contrario a las Escrituras. Pero aquí el llamado es el mismo, obedecer en todo a vuestros amos. Esa palabra amos es una palabra interesante, hermanos. Es la palabra kurios, que se traduce también como Señor. Y es interesante, hermanos, porque en este mismo pasaje se utiliza la misma palabra refiriéndose al Señor Jesucristo. Se utiliza la misma palabra como un título de Jesucristo. La encontramos ahí en el versículo 23 y 24 del capítulo 3 y también en el versículo 1 del capítulo 4. Y Pablo, hermanos, con esto les está recordando a los esclavos que sus amos son amos terrenales, que sus amos son kurios terrenales, pero que también tienen un kurios celestial, un amo celestial, el Señor Jesucristo. Pablo está tratando aquí de animar a los hermanos esclavos a poner su mirada en Cristo, a poner su mirada en el verdadero amo, en el verdadero dueño de sus vidas, en Cristo. Y hermanos, Dios nos llama a obedecer en todo a nuestros jefes, siempre y cuando, como dijimos, ese mandato no vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Y saben algo, hermanos? Dios se complace cuando obedecemos a nuestros jefes, porque Él es el que los ha puesto sobre nosotros, así como son. Él los ha puesto sobre nosotros. Así que, hermano, cuando tu jefe te mande a hacer algo que quizá no te agrade del todo, recuerda que es el Señor el que lo ha puesto sobre ti y es el Señor el que te manda a obedecerle en todo. Pero no solo eso, hermanos.
El Señor no solo demanda que obedezcamos en todo, hay algo más allá de solo obedecer. El Señor manda a obedecer a los amos sin hipocresía. Y aquí entonces tenemos nuestro primer subencabezado: obedecer sin hipocresía. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Pablo se refiere aquí a que en esa obediencia los esclavos no hicieran sus labores tratando de quedar bien con sus amos, de que no hicieran sus labores tratando de sacar provecho únicamente para sí mismos. Pablo les dice que no deben obedecer con motivos egoístas, que no trabajaran bien solo cuando sus amos los veían y cuando ellos se retiraran, ellos no trabajaran de la misma manera. Este tipo de obediencia, hermanos, es una obediencia fingida, una obediencia hipócrita, una obediencia que no le agrada a Dios. Esta era la actitud de los fariseos en el tiempo de Cristo. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7, dice de estos hombres que ellos daban limosnas tocando trompeta. ¿Para qué? Para agradar a los hombres, para quedar bien con los hombres, para que todos vieran que estaban cumpliendo con eso. Dice que cuando ayunaban salían a las calles cabizbajos, con el rostro demudado. ¿Con qué intención? Que la gente les preguntara, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y ellos pudieran responder, bueno, no es algo que yo quisiera decir, ¿verdad? Pero solo te lo digo a ti, estoy ayunando para el Señor, para seguir creciendo en humildad. Dice el Señor que algunos se iban a las esquinas de las calles y comenzaban a orar en voz alta para que fueran escuchados por los demás, para agradar el ojo de los demás y para que la gente dijera, ¡wow! ¡Qué piadoso es ese hombre! Estas personas, hermanos, hacían cosas buenas, ayunaban, daban sus limosnas, oraban, pero su intención no era buena. Realmente ellos solo querían agradar a los hombres. Y eso es lo que Pablo está hablando. Está llamando a los esclavos a que no trabajaran de una manera hipócrita, solo buscando la aprobación de sus amos. Hermanos, trabajar buscando la aprobación de tu jefe para que tu jefe diga, wow, qué buen trabajador es, o para ganar un reconocimiento para que los demás digan, wow, el empleado del mes. Hermanos, eso es orgullo y eso es pecado, porque no lo estás haciendo para el Señor, sino para ti mismo. Y el Señor conoce las motivaciones de nuestros corazones. Mira lo que el Señor nos manda, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el mandato que el Señor nos da, hacerlo todo para la gloria de Dios, no hacer las cosas
para agradar al hombre o para buscar un beneficio egoísta meramente. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, Pablo no solo les dice a los esclavos que obedezcan y que obedezcan sin hipocresía, también les manda que lo hagan con sinceridad y con temor de Dios. Y ese es nuestro segundo subencabezado: obedecer con sinceridad, temiendo a Dios. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo les recuerda a los hermanos esclavos de Colosas que tenían que trabajar con sinceridad. Y notemos aquí, hermanos, cómo Pablo no dice que lo hagan sí y solo si sus amos son buenos con ellos. El Señor manda que obedezcamos a nuestras autoridades laborales así como son. Él las ha puesto sobre nosotros tal como son. Y nuestra responsabilidad es obedecerles con un corazón sincero y con temor de Dios. ¿A qué se refiere el temor de Dios, hermanos? El temor bíblico de Dios en un creyente incluye el entender que Dios aborrece el pecado. Implica entender que Dios es santo, justo, omnisciente y omnipresente. Ser conscientes de que el Señor nos mira en todo momento. Nosotros podemos engañar a nuestros jefes externamente, aparentemente, pero a Dios no lo podemos engañar. El temor de Dios es esa conciencia permanente en nosotros de que Dios nos está mirando, de que Dios aborrece el pecado. En el pasaje paralelo, en Efesios 6, versículo 5, si me gustan acompañar ahí, hermanos, por favor, Efesios 6, versículo 5, dice aquí el apóstol Pablo a los siervos de Éfeso: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. El temer a Dios, hermanos, significa tener tal reverencia por Él que esto tenga un gran impacto en la manera en que nos conducimos, en la manera en que vivimos, la manera en que trabajamos. Y hermanos, cuando nosotros obedecemos de esta manera, cuando nosotros obedecemos a nuestros jefes de una manera bíblica, como el Señor nos manda, con un corazón sincero y con temor de Dios, esto puede traer mucha gloria al nombre de Dios, hermanos. Mira lo que Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito 2, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando somos obedientes a nuestros jefes, siendo, como dice este pasaje, sinceros y fieles, hermanos, nuestra vida y nuestro trabajo van a adornar el evangelio
que hablamos con nuestras bocas. Van a adornar el cristianismo que representamos en nuestro trabajo. Pero un creyente que no obedece a su jefe, o que es respondón, o flojo, o que no es digno de confianza, esto puede causar que el nombre de Cristo sea blasfemado. Como cuando dicen de un creyente, uy, y se dice ser cristiano, uy, y va todos los domingos a la iglesia. Así han de ser todos. Recuerda esto, hermano. En todo lo que hacemos en nuestro trabajo, llevamos en nuestros hombros el cristianismo que estamos representando ahí. Estamos llevando en nuestros hombros el evangelio, el nombre de Cristo. Estamos ahí para hacer luz y no lo contrario. Estamos ahí, hermanos, para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y ahora parecería suficiente con lo que Pablo ordena a los esclavos. Dice que los obedezcan en todo, como ya vimos, que los obedezcan con sinceridad y temor de Dios, pero Pablo agrega algo más que encontramos en el versículo 23, y esto nos lleva al tercer subencabezado: obedecer de corazón como para el Señor. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pablo dice que este tipo de obediencia desde el corazón que se le da a los amos debe ser como para el Señor. Debe ser, hermano, como si estuvieras trabajando para Él, como si le estuvieras sirviendo directamente a Él, a Dios mismo. Y estas palabras de Pablo seguramente fueron un fuerte incentivo para los esclavos colosenses. El saber que su obediencia a sus amos, en última instancia, era obediencia a su amo celestial. Era en última instancia obediencia a Dios. Hermanos, tenemos que vivir siempre conscientes de que nosotros estamos trabajando para Él, de que todo lo que nosotros hacemos es para Él y no meramente para los hombres. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Si tenemos presente, hermanos, cada día que en última instancia a quien estamos obedeciendo, a quien estamos sirviendo es a Cristo, nos vamos a conducir de una manera correcta y Dios será glorificado. Qué hermoso es cuando un empleador le dice a un trabajador cristiano: ¿no conoces a alguien más como tú? ¿No me puedes recomendar a otro cristiano? ¿Dónde los hacen? Pero hermanos, Pablo continúa hablando a los esclavos y ahora los motiva de una manera extraordinaria y les dice que hagan todo para el Señor, recordando que de Él recibirán una recompensa. Versículo 24, Colosenses 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, esta es una motivación extraordinaria. El Señor mismo va a recompensar a todos los que hagan todo para Él con una recompensa eterna, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, hermanos, sabemos que esto es por pura gracia. Sabemos que nosotros no merecemos absolutamente nada, nada bueno. Lo único que merecemos es el infierno, la condenación eterna. Pero Dios en su misericordia, hermanos, ahora en Cristo, Dios bendice y recompensa nuestras buenas obras. Eso es misericordia, hermanos. Pablo aquí, en Colosenses 1, versículo 12, aquí Pablo ya les había hablado a los colosenses acerca de esa herencia. Colosenses 1:12. Dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Está hablando, hermanos, de la salvación, está hablando de la salvación eterna, de la salvación consumada en nuestra glorificación, cuando estemos eternamente con Él. Está hablando de esa herencia, de la herencia de los santos en luz. Y aunque Pablo, hermanos, ya había mencionado esto de la herencia, Pablo lo vuelve a citar, pero ahora se lo recuerda a los esclavos. ¿Y esto por qué, hermanos? Esto con la intención de que los esclavos no se sintieran inferiores, de que los esclavos no se sintieran como cristianos de segunda clase. Pablo pone al amo y al esclavo al mismo nivel delante de Dios. Y con esto los esclavos también podían entender que aunque sus amos no valoraran su trabajo, que aunque sus amos no valoraran sus esfuerzos, había alguien que sí veía todo eso y que se los iba a recompensar. Su amo celestial, Dios. Es probable, hermano, que tu jefe no valore lo que haces. Es probable que no recibas una recompensa por tus esfuerzos, por tu buen trabajo, por lo que haces verdaderamente buscando hacer todo para el Señor. Pero sabes, hermano, el Señor ve todos tus esfuerzos por agradarle a Él. El Señor ve todo el empeño que tú llevas a cabo, tus esfuerzos por obedecer a tus amos, por hacer las cosas de una manera correcta, buscando que Dios sea glorificado en todo. Y hermano, Él, el amo celestial, tu amo celestial, te lo va a recompensar. Pero también hay que ser conscientes que así como hay una recompensa por obedecer, también hay una penalidad por no obedecer. Mira el versículo 25, Colosenses 3, versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí Pablo sigue hablando a los esclavos y les está advirtiendo que no se conduzcan con injusticia. Y aquí nuevamente, hermanos, es importante recordar el contexto histórico de la carta, porque estas palabras del versículo 25 son dirigidas, hermanos, a los esclavos de Colosas por una situación particular que se presentó ahí. Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión,
en un arresto domiciliario en Roma y escribe la carta a los colosenses, a los efesios. Hay otra carta que también él escribe, que es la carta a Filemón. Filemón, hermanos, era un miembro de la iglesia de Colosas que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo huyó de Filemón. Onésimo, cuando él huye y se vuelve un esclavo fugitivo, él no era creyente. Se cree que Onésimo tomó dinero de su amo, Filemón, y se fue con ese dinero a Roma, pero ahí en Roma se encuentra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predica el evangelio y Onésimo se convierte. Y entonces el apóstol Pablo escribe una carta a su amo, a Filemón, y le pide a Onésimo que se la lleve. Y esa carta, hermanos, es la que encontramos en la Escritura. Es la carta que encontramos aquí dirigida a Filemón. Y en esta carta Pablo le dice a Filemón que acepte a Onésimo de regreso, pero que ya no lo considere como esclavo, sino como un hermano amado. Y le dice en esa carta que si Onésimo le había perjudicado o le debía algo, que se lo cargara a su cuenta. Entonces es importante considerar esto, hermanos, porque imaginen cuando los esclavos en Colosas escucharan la carta a los colosenses y vieran de regreso a Onésimo. Algunos podrían pensar, qué fácil. O sea, Onésimo le roba a su amo, se va, se convierte y regresa y ya su deuda está pagada. Entonces eso da libertad a que podamos hacer lo mismo. Mi amo es cristiano, seguramente me va a perdonar. Pero hermanos, como Pablo se anticipaba a las objeciones en sus cartas, Pablo les dice, hermanos esclavos, no obren con injusticia con sus amos. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Onésimo lo hizo en ignorancia. No era creyente cuando robó y se fue fugitivo. Pero ustedes, esclavos colosenses, no obren con injusticia, porque recibirán la injusticia que hicieren, porque para Dios no hay acepción de personas. Así que Pablo les da esta advertencia a los esclavos. Les dice, Dios los va a juzgar si ustedes actúan de una manera injusta o no correcta con sus amos. Y hasta aquí, hermanos, hemos visto las instrucciones para los esclavos, que como dijimos se aplica hoy para los empleados, para aquellos que tienen jefes. Y pasemos al segundo encabezado. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Son más breves las palabras que Pablo dirige a los amos en comparación con las que dirige a los esclavos. Una de las razones, hermanos, es porque en la iglesia de Colosas había más esclavos que amos. Y Pablo les recuerda a los amos
que deben tratar con justicia y equidad a sus esclavos. Acompáñenme al pasaje paralelo en Efesios capítulo 6. Versículo 9. Efesios 6, versículo 9. Pablo le dice a los amos de Éfeso: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Nuevamente, hermanos, vemos cómo el Señor pone en el mismo nivel a los siervos y a los amos, a los esclavos y a los amos. Para Él no hay acepción de personas. Y Pablo está llamando aquí a los amos a que traten bien a sus esclavos, que no sean duros con ellos. Y la razón de este buen trato, dice Pablo, les dice a estos amos, es porque ellos tienen un Señor. Ellos tienen un amo. Pero ustedes también tienen un amo. Si quieren ser tratados por ese amo celestial con justicia y equidad, ustedes deben tratar de la misma manera a sus esclavos. Aquí hay un principio, hermanos, que podemos aplicar a aquellos que son jefes o que quizá no son jefes, pero tienen empleados a cargo. El principio aquí, hermanos, es que Dios llama a los jefes a tratar justa, digna y bondadosamente a sus trabajadores. Que seas consciente, hermano, que eres jefe, que tienes trabajadores a tu cargo, que tú tienes un Señor, un amo a quien vas a rendir cuentas. Cuidado, hermano y amigo, esta es una advertencia solemne del Señor. Si Dios te ha dado la autoridad y la responsabilidad de tener trabajadores a tu cargo, sean cristianos o no, y tú los tratas mal, tú le rendirás cuentas al Señor, porque Él es Señor de todo y de todos. En pocas palabras, y esto es para los creyentes, para los hermanos que son jefes, deben reflejar el carácter de Cristo con sus empleados, con sus trabajadores. Ustedes también están representando el cristianismo en su trabajo. Ustedes también están llevando en sus hombros el evangelio que predican con sus bocas. Quizá algo que podamos recordar es la regla de oro que encontramos en Mateo capítulo 7. Si me acompañan ahí, hermanos. Mateo capítulo 7. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, todos nosotros estamos llamados a evaluarnos seriamente a la luz de estos pasajes que estamos viendo. Estamos llamados a evaluarnos en nuestra vida laboral a la luz de esto. Y debemos preguntarnos, ¿estamos siendo el tipo de empleados que Pablo está describiendo aquí?
¿Estamos obedeciendo de esta manera, de la manera en que Dios nos lo demanda a nuestros jefes? ¿Estamos buscando adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador para que Él reciba gloria y honra por la manera en que nos conducimos? ¿Estamos siendo el tipo de jefes que Pablo está describiendo aquí? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Él adorado por los ángeles, vino a este mundo y dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos? ¿Quiénes somos nosotros para enseñorearnos de las personas? Si el Señor Jesucristo nos dio ejemplo lavando los pies de sus discípulos, una verdadera humildad. Preguntémonos, ¿todo lo que hago lo hago buscando la gloria de Cristo en mi casa, en la escuela, en mi trabajo, en la iglesia? Hermanas que son amas de casa, todo esto que vimos aplica para ustedes también. Quizá pienses, hermana, que nadie ve tus esfuerzos cuando haces los quehaceres arduos de la casa, del hogar, cuando cuidas a tus hijos, cuando velas por ellos en la madrugada, cuando están enfermos, las mamás que tienen niños pequeños, cuando están cambiando pañales, las mamás en la crianza de sus hijos. Hermanas, todo eso el Señor lo ve. Aun cuando nadie te dé gracias en tu casa, el Señor sí lo ve y el Señor te va a recompensar por eso, hermana. Y lo mismo aplica para los jóvenes en las escuelas. Lo mismo aplica para todos nosotros, hermanos, en la iglesia. Todo lo que hacemos, las hermanas, la comida, el esfuerzo que hacen en tener todo listo, en que sepa rico. Hermanos, cada cable que ustedes ponen, cada caja que ustedes cargan cuando nadie los ve, todo eso, hermanos, el Señor lo ve y lo recompensa. Se agrada de eso porque lo están haciendo para su iglesia, lo están haciendo para su gloria. Así que, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiremos una herencia eterna en los cielos. Amigos, si tú estás aquí en esta tarde y no eres cristiano, amigo, yo no quiero que tomes esta promesa de la herencia para ti, porque no es para ti, amigo. Esta promesa es para aquellos que han reconocido su miseria, es para aquellos que han reconocido su absoluta necesidad de Cristo. ¿Sabes, amigo, lo que es un cristiano? Un cristiano es simplemente alguien que ha reconocido su pecado, que ha reconocido que ha pecado contra Dios y que ha reconocido que necesita a Cristo urgentemente para su salvación, para el perdón de sus pecados y para obtener la vida eterna. Eso es un cristiano, amigo. Es una persona que viene delante de Dios diciéndole: Señor, nada bueno traigo para ti. No puedo ofrecerte nada bueno, porque nada bueno hay en mí.
pero me rindo y confío completamente en la obra perfecta y consumada del Señor Jesucristo. Me rindo completamente a aquel en quien tú encontraste complacencia. Me rindo a aquel que hizo todo para que hoy yo pueda tener la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Eso es un cristiano. Amigo que estás sin Cristo, necesitas reconocer lo mismo. Necesitas reconocer tu pecado, tu condición delante de Dios y confiar toda tu vida y toda tu salvación en el único camino que hay, en la única esperanza que tiene el hombre, en el Señor Jesucristo. Y cuando hagas esto de corazón, amigo, el Señor te hará uno de los suyos. El Señor te hará un cristiano, un hijo suyo, y serás beneficiario de esa herencia eterna. Pero mientras no lo hagas, mientras no quieras arrepentirte de tus pecados, mientras no quieras confiar en el Hijo de Dios, esto no va a ser así. Si mueres en tus pecados, lo único que recibirás es la justa paga por tu pecado, una condenación eterna en el infierno. Pero no deseamos eso para ti, amigo. Y por eso te rogamos que te arrepientas y confíes en Cristo. Y hoy mismo, tú puedas recibir esa gloriosa herencia en los cielos, la vida eterna. Y cuando mueras, puedas estar con tu Salvador para siempre. Vamos a orar, hermanos.